Soy Juan Pablo Molineux, chileno. Nací hace un montón de tiempo atrás en un país que todavía considero maravilloso. Estudié acá en el Grange, estudié después en la Universidad Católica, arquitectura. Seguí estudiando en Francia, en l'École des Beaux-Arts, arquitectura. Volví, formé una empresa de construcción en Santiago. Decidí, con todos los viajes que había hecho yo desde los 13 años hasta que me recibí, que era bastante joven, porque tenía 17 años, que por ahí me interesaba mucho vivir en otras partes, salir, conocer, investigar. Y es lo que hice hasta el día de hoy. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Tú lo decías en la presentación, eres diseñador. Yo agrego que eres uno de los más reconocidos a nivel mundial, que además integra la Junta Directiva de los Amigos Americanos de Versalles, del Foro también Mundial de Monumentos, de la Sociedad de Patrimonio Francés, y cuando se trata de restauración histórica, eres un referente. Así que muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en CNN Chile, porque además dicen que nadie es profeta en su tierra y tus grandes trabajos están afuera. Así que queremos conocerte y además conocer que una persona con un trabajo a este nivel, eres chileno. ¿Cuánto te queda de chileno, Juan Pablo? Todo. Todo. Claro, no, mis huesos son todos chilenos, fueron hechos acá. Eso no se cambia. ¿Sabes qué? Pasa que me fui muy joven. Empecé a irme cuando estaba estudiando en el colegio. Yo estudié en el Grange. Y me fui cuando tenía 13 años. Hice el primer viaje a Europa, me quedé viviendo ahí un año, tenía 14 años. Y después me salí del colegio, me salí del colegio y empecé en arquitectura en la Universidad Católica. Y seguí en l'École des Beaux-Arts en arquitectura en Francia. Volví acá, era como si hubiera sido fácil viajar en esa época, se demoraba uno el triple. Pero pasaba yendo, viniendo. Y poco a poco, todo como, no hay una fórmula para eso. Fue Pero tu natural. familia es de origen inglés. Es de origen inglés, bueno. Normanda. Normando, o sea, los franceses se pican, sí. Porque mi familia era normanda cuando Normandía no era parte de Francia. Entonces me preguntan a veces y yo digo, no, francés no, normando. Y de ahí vienen, qué sé yo, los normandos son bastante especiales también, porque no es muy definido lo que es ser normando. Es normando. Básicamente no sabemos si francés o inglés, pero pero digamos, esa pertenencia también te dio la naturalidad para moverte entre estos dos mundos. Yo no sé, no creo que te podría decir que porque el origen mío es tal y tal y tal, salí, no me quedé en Chile. Yo creo que se dieron tantas condiciones y tantas cosas. El hecho de que fuera tan chico, la primera vez que fui, fue una especie de inyección, como no vacuna, que no era contra nada, pero todo lo contrario. Me despertó una curiosidad y yo dije, yo no quise quedarme, porque me di cuenta de que habían cosas tan espectaculares y que estábamos tan lejos, además. Así es. Ahora, estudiaste arquitectura, pero lo tuyo siempre ha sido la decoración. No, porque tuve un estudio primero en Buenos Aires, después nos fuimos a Nueva York, y de Nueva York estaba yo a punto de irme a Londres, terminé en París, porque hice mis estudios de arquitectura en París y todo eso. Y poco a poco empecé a trabajar más que todo en
un poco una carrera casi renacentista, si pudiera decirlo de esa manera, porque es arquitectura más arquitectura interior, más decoración, más paisajismo. Todo eso para mí es una sola cosa. ¿Restauración? ¿Dónde lo...? Y la restauración ya va en el momento en que partes con un edificio que ya existente, o puede ser de muebles también, que parte de un mueble existente, donde tienes que hacer estudios y estudios científicos y estudios históricos para poder saber a dónde vas a ir con la restauración. ¿Y este gusto comenzó cuando empezaste a viajar y a ver? Sí, yo creo de que hay el origen de tantas cosas cuando uno las ve, que trata de encontrar la causa, por qué yo estudié eso, por qué lo otro. Yo nunca he estado de acuerdo con esa percepción de decir eso te hizo cambiar y estudiar. Mis juguetes cuando era chico eran mecanos y armar cosas y hacerle casucha a los perros y qué sé yo. Era siempre como construir algo. Y no, bueno, por todo eso no te quedaste en Chile, pero tu esposa, que ya lleva más de o cerca de 50 años de matrimonio, sí, es chilena también. También. ¿Y te ha seguido por todo esto? Recorrido. Bueno, si no me sigue, se acaba. Estamos fritos. Pero no, encantada. Nos fuimos, siempre fue no, ¿cómo nos vamos a ir? Y qué sé yo. Nos fuimos, estaba fascinada en Buenos Aires, empezamos de a poco, y empecé a moverla a Nueva York. Nunca se quería ir de Nueva York. Ahora en París, es decir, es como si fuera, no sé, María Antoinette antes de la cosa. Sin duda. Ahora, tú partiste en Buenos Aires, pero comenzaste también a hacer... ¿Cuándo comenzaste a hacer estos grandes trabajos que han tenido un reconocimiento internacional tan grande? Porque tú también tienes un conocimiento de Rusia que es muy especial. Siempre me fascinó Rusia. Y cuando estaba estudiando arquitectura en el École des Beaux-Arts en París, gané una beca, que nadie se presentaba mucho a esa beca, que era de estudiar un tema para desarrollarlo para el final de la carrera en San Petersburgo. En esa época era Leningrado, imagínate los años que han pasado. Y me fui, tenía una citroneta, y me fui de París a San Petersburgo en la citroneta, me quedé ahí, fui a la universidad, hice todo. Y desde ahí también es algo de que me sentí tan... No estoy hablando de política, que soy exactamente lo opuesto de eso, pero me sentí tan bien. Me encantaba el idioma, me encantaba lo que veía. San Petersburgo es una ciudad que es tan linda, tiene una elegancia media triste, tiene un pasado tan fuerte que hizo cambiar el mundo, todo partió de ahí prácticamente. Y siempre me fascinó todos los edificios clásicos, neoclásicos. Era mucho más depurado de todo el barroco italiano, barroco francés, etc. Lo encontraba hasta más elegante, en cierto sentido. Bueno, ahí tienes grandes trabajos. Y empecé a dar lectures, conferencias sobre arquitectura del norte, arquitectura de Suecia y de Rusia, en cosas que como ya estaba metido un poco con French Heritage o con otras cosas en Estados Unidos, de World Monument Fund, pero esto fue antes, mucho antes de World Monument Fund, empecé a dar lectures sobre arquitectura báltica o rusa. Y un día me llamaron, indudablemente que alguien vio de algún Ministerio de Culturas, probablemente, en Rusia, vio que yo me interesaba en la arquitectura rusa y que además empecé yo con unas teorías bastante
bastante distintas a lo que se decía siempre, de por qué el color que se usa en los edificios rusos y por qué el tamaño en cuanto se hacían edificios muchas veces de un solo piso, pero con una proporción realmente más allá de toda la arquitectura palladiana, fantástico. Y por eso me llamaron para ver si podía participar en la construcción de un edificio que era adyacente a un palacio. Y eso iba a ser una construcción. Tenían un programa. Era para la firma de tratados entre dos presidentes. Uno el de Rusia y otro el invitado. Y estaba en un palacio que espectacular, que se llama Konstantinovsky, que es frente al Golfo de Finlandia. Y del Golfo de Finlandia, del mar, había un canal que llegaba a donde estaba el palacio. Fue Pedro the Great, el primero, Pedro I, que empezó a construir esto porque quería un poco copiar toda la locura de Luis XIV con las fuentes y las de Versalles, etc. Acuérdate que en esa época el agua, había uno que pedaleaba como loco en alguna parte para que saliera el chorro, porque sin electricidad, sobre todo balancear todo eso, todas las maquinarias de Marly en Versalles, es fascinante todo lo que se hacía para lograr eso. Y Peter the Great quiso tener lo mismo en Strelna, pero se les acabó el agua, porque habían pozos que estaban más altos para poder provocar todas las cascadas, las fuentes y lo demás. Dejó el palacio y construyó Peterhof. Y en Peterhof, si bien lo ves, tiene una cascada con esculturas doradas y todo eso que va de donde está el palacio al mar, que es superior a todo lo que ves en Europa. Realmente increíble. Y en esto pidieron había un concurso para hacer este pabellón que es de acuerdo, es decir, en las tierras del palacio. Y presenté algo, lo gané, y ahí empezó un poco mi historia rusa, construyendo eso. ¿Y hiciste un trabajo también en el Hermitage? Sí, porque de ahí empezó. Me acuerdo, en esa época, era recién en el 2002 que empecé eso. En el 2003 fue el 300 aniversario de San Petersburgo, de la fundación de San Petersburgo. Y el gobierno quiso hacer de San Petersburgo algo apoteósico, porque Rusia necesitaba eso, estaba recién saliendo de toda la historia de Soviet, etcétera, que fue una época bastante pesada, y lo único que querían era Europa, era el Occidente, era el arte, etcétera, y como tenían los huesos, pero San Petersburgo, toda la estructura es espectacular, es fantástica, que puede competir con cualquier ciudad europea, decidieron hacer todo esto, esta celebración, y para eso querían hacer este pabellón. Y fue bastante curioso porque una mentalidad que es tan diferente a la nuestra. Lo hice, se firmó, se inauguró 2 horas después que yo terminaba de pegar un techo que estaba a punto de caer, si lo tuve que terminar con corchete a mano, porque la cola rusa en esa época no pegaba, pero ni un papel. Y hasta el día de hoy están los corchetes arriba de la cúpula. Y fue inaugurado por Vladimir Putin y Tony Blair, del primer ministro inglés. Yo salí por una puerta, entraban ellos por otra. Eso fue un horror. Y para amueblarlo, como me gasté más del budget, y no es la primera vez que me pasa,
conseguí y los convencí a algo que para los rusos en esa época todo era nuevo, así que nadie se atrevía a nada. A contradecir mucho, claro. Y fui a hablar con el presidente de L'Ermitage, el museo. Expliqué que necesitaba muebles para poner ahí porque llegaban los presidentes y que si entonces no había ni una silla. Y me fui acompañado con toda una delegación a visitar las, no bóvedas, pero los, ¿cómo se puede llamar? Como guardamuebles o algo del Hermitage. No sabes lo que es. Me acordé de Ali Baba y la cueva de todos los ladrones. No es nada lo que hay. Tú ves una consola en el Hermitage espectacular, tallada, con dorado a la hoja y con incrustaciones de esmeralda. Te estoy hablando de una tontera, pero para darte un ejemplo. Y sé yo, como la obra maestra superior, que no existe otra igual, fantástico, vas ¿cómo se llama?, al depósito y hay 7 más iguales, porque todo se hacía, como eran tantos los palacios que se estaban construyendo al mismo tiempo, todo se hacía en cantidad. Y fue como te juro que es cierto, que fue como el sueño de, no sé, de un niño. Me imagino, me imagino. Me faltaba un carro enorme de supermercado y yo iba diciendo eso. Cosas espectaculares. Y hasta el día de hoy está en el pabellón. Ahora, ese es el nivel de tus clientes. Más. Sí. Bueno, sí. Sí, ¿qué le voy a hacer? No, está bien. Pero como no te conocíamos, por eso te quiero preguntar. ¿Qué tipo de clientes acuden a ti? Porque no solamente son estos grandes museos, palacios, gobiernos, sino que también hay clientes particulares que piden tus trabajos, por ejemplo, si quieren. ¿Cuál es el tipo de cliente que acude a ti? Es difícil, también es otra pregunta complicada. No que no pueda contestarla, pero la ventaja a estas alturas es que todo el mundo sabe lo que yo puedo hacer. Uh-huh. Pero el que toca el timbre en mi oficina, yo no tengo idea quién es. Salvo que sea alguien, el rey de algo, qué sé yo, pero si no, yo no tengo idea qué quiere, cuál es el gusto, etcétera, etcétera. O sea, hay un desnivel ahí, porque ellos saben lo que yo puedo hacer y por eso vienen a mí. Lógico. No es que digan, hágame primero un dibujo a ver si me gusta. Saben que hago un dibujo nada más y se acabó. Pero yo no tengo idea cómo son ellos. Así que es un proceso bastante complicado de mi parte, porque es un poco entrar en algo más privado de alguien que tú no conoces, para poder hacer el programa de arquitectura, el programa de toda la arquitectura interior, el paisajismo, porque el paisajismo para mí es de adentro para afuera. Y, por ejemplo, estamos todos acá mirando esa ventana y si yo hubiera hecho ese landscape, habría corrido esos árboles un poco más a la izquierda para verlos. No, están justo en el pilar acá que no se ven. Esos son los detalles que cuesta explicarlo a veces. ¿Y cómo describirías tú tu estilo? Espléndido. Bueno. No, mira, he hecho cosas súper contemporáneas. Yo, más que describir un estilo, te podría decir que hay un denominador común que es calidad, que es research, que es búsqueda, es respeto histórico sobre todo, y calidad. Si no hay ese nivel de calidad, no lo hago. Clarísimo. Ahora, tal vez las obras que más reflejan tu estilo, que alguien me dijo una vez, es Sin Límite. Estilo sin límite. Son tus mismas propiedades, que es tu casa en París y es tu castillo que está en las afueras de París. Uh-huh. Y que también tienen historias particulares. Primero porque tú ves las cosas y te conquistas como es. No te creas que ha sido fácil.
acuérdate que yo estoy casado. Ya. Uy, tener a tu esposa como clienta no es fácil, ¿eh? Bueno, pero finalmente Sí, no, es el se cine amor el convence. que termina. Se convence bien. Sí, Sí, así que pero no, indudablemente que si haces algo para ti, no tienes que estar poniendo esa parte de la ecuación que es súper importante, que es el cliente. Es bien complicado a veces pensar que lo que estás haciendo no es para ti. No en el caso de las cosas para mí, pero para un cliente, por ejemplo, de que te tienes tú que poner en el papel de ellos y tienes tú que moverte como se mueven ellos. claro, O sea, ya pasa a ser no sé, es un ejercicio psicológico bastante fuerte, que hay que tener ese balance para poder lograr que ellos se sientan bien y que al fondo sea como si fue la idea de ellos. sí, claro. Es decir, cuando tú pasas a no existir, es el tope de lo successful, de lo Exitoso, logrado. claro. Bueno, y pongo ejemplos tu casa porque quiero graficar tu estilo para que tú me lo vayas describiendo y mostrando también a los que están viendo el programa. ¿Quién es Juan Pablo Molinet? Porque tú dices sobre tu casa de París, esta casa soy yo. ¿Sabes que pensándolo, porque hay una especie también las palabras pueden sonar de otra manera, pero hay una audacia, hay una creación, pero nadie me puede decir que yo le he faltado el respeto o he trizado una historia o una creación de otro arquitecto en el pasado o de otro gran diseñador de muebles del pasado, etc. Pero yo sí le he incorporado cosas que pienso de que si él estuviera en mi posición, habría hecho lo mismo. Eso es súper interesante. Ahora, nosotros acá en Chile no estamos acostumbrados, no tenemos esa cultura. Pero en Europa el patrimonio es una cosa que se respeta, que se cuida y que se preserva, que hay leyes, por lo tanto uno actúa dentro de márgenes. ¿Cuáles son esos márgenes y qué es lo que te permiten esos márgenes para hacer, por ejemplo, de tu casa, respetar el patrimonio, hacerlo un hogar que sea, además que tenga características funcionales para una persona que está viviendo en el siglo XXI? Yo te voy a poner un ejemplo, por ejemplo. En el salón del castillo tenía una boiserie de madera típica del siglo XVII, pero sin plota. Era con líneas rectas, no había talla, no había escultura en las maderas y todo eso. Estaba en tan mal estado. Habían partes que se abría seguramente con agua o anda a saber, que la madera no estaba en buen estado, estaba podrida en algunas partes y qué sé yo. Con las relaciones que yo tengo, mira, un ejército de restauradores para ver de qué manera podía salvar yo el paneling ese, la boiserie. Conclusión, todo el mundo me decía, ¿sabe qué? Va a ser mucho más fácil, sáquelo. Y hágase un paneling nuevo, o se puede comprar una boiserie que pueden costar hasta millones de dólares, en buen estado, qué sé yo, todo eso, y haga eso. Yo decía, pero esto pertenece a esta casa, se hizo para esta casa. ¿Cómo puedo salvar esto de una manera en que me interese salvarlo, pero por otro lado no quiero tener algo que se vea mal, que va a estar lleno de parches con otras maderas o con qué sé yo, o en el fondo me voy a quedar con una moldura nada más original y todo el resto va a ser nuevo? Así que la forré, la tapicé el paneling en terciopelo, pero el terciopelo pegado a todas las molduras y todo eso, es un trabajo que si fuera, como me dijo una persona un día, me dice, esto es haute couture.
No, no soy yo el que lo hace, soy tapicero, pero con una fineza, con una experiencia tan extraordinaria que yo veía que estaban cosiendo con unas agujas así medias curvas y qué sé yo, todo eso. El terciopelo de seda que estaba pegado, pero además había que coserlo en las molduras para darle la forma y todo eso. Y el resultado espectacular. Pero ahora además tú conoces sigo cuáles con son mi, los artesanos con que mi efectivamente van, que se dedican a específicamente un tipo de trabajo, los sí, buscas, sí. vas. ¿Cuánto tiempo te toma? En el transcurso de una vida casi eso, no te podría decir cuánto tiempo toma, pero son cosas que ahora último, por ejemplo, algo que hice en el comedor, que se va a ver si hacen el programa de vuelta de la casa. En el comedor de la casa en París hay saqué lo que tenía, que eran unos paneles pintados todos con grotesque, bastante lindo, bien italiano, siglo XVIII, pero italiano. Saqué eso, pinté todo, doré de nuevo las molduras y todo eso, y todas las paredes, los grandes paños de pared, todo eso, están tapizados en pluma, de pájaro. No sé cómo se dice la gallina, que no es gallina, pantad o la gallina de Guinea, de eso, Sí. que tienen puntitos negros y que sí, todo eso mezclado con plumas de faisán. Y de todo eso hice una tapicería, la pieza entera. No te digo la maravilla que es. Bueno, sin límite, no, tenía Ahora, razón la persona que me dijo sin límite. Ahora, esta es tu casa en París, que digamos es un palacio urbano. Así se podría definir, que son palacios urbanos del siglo XVII aproximadamente, que tienen un... Es comienzo del XVII, 1620 están las fechas que están marcadas en algunas cosas. Y que se llama Hotel de Palais. Claude Passard. Claude Passard era el secretario noble de Luis XIII, padre de Luis XIV, así que imagínate, hay unos años ahí. Esto puede sonar feo, Juan Pablo, pero ¿tú siempre fuiste una persona con un gran patrimonio? ¿En qué sentido? Porque hay que ser multimillonario para poder hacer todo lo que tú haces. De golpe, si lo hago en un día, sí, pero si lo hago en 60 años, divide. Pero sí, pero fue un patrimonio que fuiste construyendo tú o tu familia. No, se vino como una cigüeña, con un bebé. Con tu trabajo. Claro. Bien impresionante. No creo que sea tan impresionante. Es decir, hay casos lo ves en todas partes, en todos los niveles y en todas las profesiones y qué sé yo, de cosas. Siempre he tenido ojo, por ejemplo, que he comprado para mí cosas que en remates en un pueblo, anda a saber dónde, qué sé yo, y que he descubierto que era lo que yo tenía razón, por qué quería eso y todo lo demás, y que han sido cosas que tienen un cierto valor, 10 veces, 20, 100 veces más Y cuando tú vas y conoces este castillo que lo compraste... El castillo lo compré en el 2010. 2010, perfecto. Y 2012, perdón, 2012. Y la casa de París fue el día de las Torres Gemelas. Eso. El día del atentado de las Torres Gemelas, tú estabas en el notario, cerrando con el notario. Tu compra. Sí. Cuando uno va y dice, ya, me gusta este castillo, me lo compro. ¿Cómo decides tú que ese lugar, que es un castillo del siglo XII, con todas las capas de construcción que uno puede imaginar que es una construcción que sobrevive hoy, pero que es del siglo XII, tú dices, esto sí vale la pena restaurar? ¿Qué es lo que...? Ahí te hablan, las piedras te hablan. ¿Y qué fue lo que te conquistó de ese castillo para hacer una oferta? Todo. Cuando lo vi ya estaba yo decidido, más decidido, y de repente subí
al ático y ahí caí en coma. Que es un ático que tiene vigas Son de 26 madera. metros de altura de techo. El ático fue hecho, el techo es en el siglo XVII y el castillo es del XII, pero es como una especie de 1000 hojas. Se ven todas las piedras distintas y los ladrillos y todo eso. Y en el ático es totalmente una escena caótica de vigas y cosas. Pero si te quedas ahí y tomas tu tiempo, te va enseñando la estructura, que es como si fuera como cuando corre el agua con el peso. Cada viga de algo que no lo puedes describir, que no lo puedes dibujar, porque es cuarta dimensión prácticamente, tiene su razón de ser y por qué está ahí. Fascinante, realmente fascinante. Porque además es un juego de equilibrio, de peso, para soportar el peso. Impresionante. No lo puede haber hecho una cabeza. Tiene que haber habido una especie de pelotera arriba de hierro. Ya, pero tú decides dejarlo con características bien similares a lo que era. Tú decides dejarlo así, no hacerlo de nuevo, digamos. No podía. Primero que es clase es protegido. No podía ni siquiera poner un clavo donde y puse varios, pero en todo caso no se sabía. Pero, lo que hice fue dejar toda la estructura. Hice de las paredes inclinadas, que es la teja es piedra. La piedra se llama... ¿cómo se llama la piedra? Que es como laja, de piedra de laja, y al interior hice todo para insularlo, qué sé yo, y tapicé esa insulación nueva, lo tapicé con unos canvas, unos géneros gigantescos, en el cual yo había visto, siempre me fascinaba Piranesi italiano, 1750, más o menos, que dibujó una serie de grabados que se llaman Las cárceles, visión de Roma de las cárceles, fantasía total. Nunca en Roma hubieron esas cárceles, pero eran como grotas y como fantástico, con unas vigas que subían de aquí a allá, habían escaleras que pasaban para el otro lado. En fin, era bien caótico. Y lo que hice fue agrandar tantas veces, creo que fueron como 28 veces o algo así, la imagen hasta que las vigas del grabado eran del tamaño de las vigas mías. Y puse todo eso en todas las 4 paredes, porque como una pirámide, al interior, y pasó a ser una especie de... bosque. Es mágico, es un caleidoscopio, es caótico, pero no es caótico, porque lo sigues y puedes subirlas en tu mente, las escaleras y qué sé yo, porque está toda la misma dimensión. Sensacionales. Bueno, este castillo que comienza a construirse en el siglo XII tiene habitaciones, tiene salones. Uno dice, claro, es como vivir en el siglo XVIII, XIX, pero uno puede enchufar el celular con puerto USB. O sea, así vas haciendo habitables los lugares. Pero te digo, por la educación de uno, en el sentido de que cuando lo haces global y tienes parte de un país, parte de otro, de una cultura, de otro, lo demás, gran cosa fue mi educación en Estados Unidos, que viví 36 años en Nueva York, el confort. Y es como una especie de virus. Porque uno se imaginaba esos castillos y decía, maravilloso, pero qué horrible vivir aquí. Tengo todo calefacción en el piso, los radiadores están escondidos, no se ven, la ducha, si no sabes nadar te ahogas. Tengo 16 chimeneas, todas están los conductos impecables. Cuando llegamos en el invierno están todas prendidas, qué sé yo, es fantástico eso. Ya. Así que no es ponerse una peluca y vivir en el siglo XVIII,
para nada. Morirse de frío y no tener baño como tenía en No, esa época. no, y subo al ático y pongo con el iPad la música, tengo 40 parlantes por todos lados. Bueno, y tu casa de París fue también bastante especial porque tú fuiste comprando los departamentos que a 11 constituían este 11 palacio. propietarios le tuve que comprar, uno así. O sea, persistente es la palabra. Ya, y están todos enterrados en el jardín. No, y pero esta casa también eres tú. ¿Por qué? ¿Qué está ahí? Porque, no sé, tengo todo lo que me gusta. Ya. Y tengo una cómoda del siglo XVIII italiana, romana, junto con 2 sillones que son regencia. Hay una combinación que también yo creo que eso es un resultado de todo lo que has trabajado, de todo lo que has estudiado, de todo lo que has hecho, búsqueda, research, etc. O sea, no es cosa de llegar y poner dos cosas, yuxtaponer cosas que no tengan una relación. Pero también hay cosas muy modernas, hay una escultura de Por eso cristal. te digo, sí, hay todo lo que me Grande. gusta, pero el hecho de que todo sea a un nivel de aprobación de parte mía, de parte de gusto, es como un cóctel, conversan todos. Hay cócteles que lo único que quieres es irte. Bueno, este no, este quieres quedarte. Juan Pablo, y además es un palacio, una mansión que el piso inferior está en tus oficinas. Uh-huh. ¿Con cuánta gente trabajas hoy? Casi 40 ahí, porque es una ala entera de eso es oficina, Ya. que está en tres pisos. ¿Y cuáles son tus proyectos hoy? Porque tú sigues trabajando, a lo mejor eligiendo tú mejor, pero trabajando muy activamente. Tengo en Pekín, en Moscú, en Kazajstán, en Londres, uno súper importante, en París, en... ¿dónde más tengo? En la Costa Azul tengo 2 importantes, y en Nueva York y en Palm Beach. Ya. Bueno, me imagino entonces por eso la cantidad de personas que trabajan contigo. Sí. ¿Cómo es trabajar contigo? Complicado. Me imagino, por eso te pregunto. No, porque van cayendo muertos cuando viajo. No sé, tengo, será el entusiasmo de ver las cosas, me encanta estar arriba de los andamios. Tengo un defecto que es un defecto para los que trabajan conmigo, pero eso hace que el resultado sea espléndido muchas veces, la mayoría de las veces, que entro y veo los defectos. Que se hace pesado eso, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere que lo feliciten, que le digan que bien, qué sé yo. Y lo que está bien me parece natural y lo que está mal me parece espantoso. Así que y se me sale. No lo puedo controlar eso, y además no lo quiero controlar. Juan Pablo, y en el castillo, tu idea también es hacer una escuela de oficios para mantener ciertos oficios. Sí. Cuéntame de eso, porque hay edificios que se están perdiendo. Sí, porque tengo uno de los edificios, lo hice entero para eso, está programado, tengo todo, no hay que hacer absolutamente nada, pero del hecho en que sea escuela es del Ministerio de Educación. Aparte tengo que tener del Ministerio de Cultura, porque es un posgrado sobre Arts and Crafts. Además tiene que ser del Ministerio de, no sé, Economía creo que es, y es tan complicado juntar a los 3, a tener los permisos, tengo que ser participante de una cosa que se llama la Fundación de Francia. Lo soy, pero uno tiene
estar ahí una cierta cantidad de años para que te tengan la consideración que tú tienes el derecho de poder hacer. No es fácil. Estoy en eso. Ya, pero ¿cuál es tu sueño ahí? Mi sueño es tener una especie de posgrado de que la gente pueda trabajar y vivir ahí. Porque tengo, incluso en ese edificio tengo cuartos y qué sé yo, todo preparado para que los estudiantes puedan vivir 3 meses para un trabajo determinado. Y que el hecho de haber salido de la escuela de Puy-Sorbonne, que es el nombre del castillo, sea como salir del Grange. Que te dé una especie de certificado de garantía de calidad. Sí. ¿Y qué tipo de oficios? Estoy abierto a cualquier cosa que sea artes, crafts, no sé, ¿cómo se dirá eso? Manualidades, no, No, más que manualidades. Más que eso. Sí, es como, bastante más elevado, pero se entiende. ¿Qué es para ti la belleza? ¿Qué le aporta la belleza a la vida? Es como el oxígeno. Sin belleza, imagínate donde estuvieran las tinieblas. Uh-huh. Necesitamos eso, tenemos que trabajar por eso, tenemos que mantenerla, respetarla y crearla. ¿Te seduce la idea de hacer algo aquí en Chile? Porque me llama la atención después de toda esta cantidad de lugares que tú me dices que tienes obras y que las has visto. ¿Y en Chile no? Pero sí, me encantaría. Pero son cosas hay que considerar también de que son 16 horas desde París acá y qué sé yo. De hacer algo tendría que ser algo realmente espectacular. Que no veo por qué no se puede hacer. Sigue siendo Chile un país maravilloso, con cosas maravillosas, pero hay que dar ese paso adelante. Aquí, bueno, los chilenos siempre, en términos presupuestarios, siempre se ponen los límites. Por ejemplo. Bueno. Tú no estás acostumbrado a eso. No te creas, ¿ah? Porque cuando los ves viajar y qué sé yo, todo eso, están encantadísimos de comer en la Tour d'Argent y pedir un vino de, qué sé yo. Yo creo que es como, aquí había en una época, cuando yo vivía acá y todo eso, y todavía existe eso, de una especie de no mostrar. Si tú te ha ido bien, quédate tranquilito, no hables mucho, no muestres nada y qué sé yo. Es una cosa que una vez en una interview me dijeron, ¿y qué estilo había en Chile en esa época, cuando yo estaba acá? Y era como, en vez de ser un estilo de renacimiento, de algo colonial y qué sé yo, se me ocurrió y dije, es como remordimiento nacional, porque es como que te da vergüenza. Y no entiendo por qué eso, cuando lo ves en los países, en cualquier país, en África, en todas partes, el que puede hacer algo, y además deja eso como herencia. Uh-huh. Tú hablaste algo, dice que en Europa hay patrimonio y hay ese afán por preservarlo, etc. Aquí también hay poco, pero hay. Pero el hecho de que no hay que concentrarse en el poco que hay, lo que hay que concentrarse es en hacer patrimonio. Y para hacer patrimonio, we're ready. Sin duda. Tú eres un gozador, además. ¿Quién te dijo? Se nota. Sin complejo, además. Pero ¿y para qué vivimos si no para hacer miseria, drama? No tiene sentido. Pero es que eso es bien especial porque tenemos esa otra cultura de
no mostrar, de no disfrutar de esa austeridad que viene del tiempo de la colonia prácticamente, y no nos sacamos nunca más eso. Bueno, el momento ahora, yo diría, porque son cosas, sobre todo que hay unas cosas que aunque querramos y no querramos, qué sé yo, que hemos perdido un poco, es la esencia de la nacionalidad, y es todo tan global, es decir, ¿por qué encerrarse con eso? ¿De qué te sirve en un momento dado tener toda la plata en el banco y seguir viviendo modestamente? No se trata de tirarla ni hacer nada, se trata de dar más trabajo. De dar, si construye un palacio, yo tengo 140 personas trabajando en Qatar ahora, y son de Pakistán, de la India, qataris, de aquí, de allá, y qué sé yo. Y uno dice, pobre gente con el calor y todo eso. Y esa pobre gente trabaja, junta plata, la manda a su casa, y con eso educa a sus hijos, y con eso la mujer, qué sé yo, se viste mejor, y tiene un sari más lindo, y ese es el placer. Sin duda. De todos los lugares donde has vivido y estás, ¿cuál es cuando tú llegas y dices, esta es mi casa? Bueno, he tenido varias. ¿Dónde sientes tú hoy que es París, tu hogar? Y el Chateau. Las dos, me encanta estar ahí. Me encanta llegar ahí. ¿Cómo te ves en el futuro, Juan Pablo? Mejorcito, ¿no? Porque tú tienes 79 casi. años, ya, pero no, o sea, ni un atisbo de querer dejar o... ¿Estás loca? No. ¿Y qué haría? Bueno, tú disfrutas tu trabajo. Me encanta, y además toco madera. ¿Dónde habrá acá madera? Acá. Que pueda seguir. Y no tengo ni achaques, ni cosas, qué sé yo, que una suerte, realmente. Bueno, responde ese espíritu. Sí, me encanta ir a esquiar, y juego tenis, y hago esto, lo otro, qué sé yo. No, el hecho de no haber tenido hijos, nunca nos medimos en edad con Pilar. Porque no es que creció y creció y creció y creció y se casó y empezó el otro. Y uno se achicó. Y eso te va echando para atrás. Ya pasaste de papá, abuelo, y de abuelo hasta bisabuelo. Nada. Nosotros no somos ni abuelos ni nada. Ya están viviendo plenamente esta edad plateada a todo nivel. Al nivel más alto. Juan Pablo, un placer conocerte. Muchísimas gracias por este tiempo. Y además como un mensaje maravilloso de entusiasmo, de creatividad y de esta pasión por gozar sin límite. Yo creo que esa pasión está en todos. Es cosa de revolver un poquitito y que se empieza. Es como cuando haces un soufflé. Yo no sé si los soufflés se revuelven, pero en todo caso me da la idea. Capaz que no. Pero no es algo particular de una persona, qué sé yo. Yo creo que es una cosa de la personalidad, evidentemente personalidad, pero no está ajena de nadie. Y eso hay que descubrirlo. Muchas gracias. Y buen regreso a París. Encantado. Buen regreso a París. Gracias. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta edición de esta nueva temporada de CNN Íntimo. Como siempre, los dejo invitados para que nos volvamos a encontrar en 7 días más.